tenemos una compañía muy especial y es la del profesor Emanuel Enciso. Él es decano de la Facultad de Comunicación, Periodismo y Artes de la Universidad IMPAU. Em, Tiene una vasta experiencia en cuanto al tema de arte. Puntualmente, quiero connotar, vamos a hablar sobre Fernando Botero, su obra, su vida. Entonces, bienvenido, profesor. Muchas gracias por abrir este espacio y por permitirnos conversar un rato con usted. Bueno, no, un verdadero placer estar con ustedes y por supuesto aquí muy atento para hablar y para aprender sobre Fernando Botero y el legado que deja. Gracias, profe. Bueno, lo dejo con mi compañera Clara Hernández, y estamos con Diego Peñalosa, quien les habla Lizeth Gómez. Entonces, Clarita, te cedo la pregunta. Gracias, Liz. Profe, buenas tardes. Sin más preámbulos, iniciemos. Hablemos del maestro Fernando Botero en su infancia. Cuando él era un niño, su aspiración desde muy pequeño siempre fue ser torero, con el tema de la tauromaquia. Su tío Joaquín lo inscribe en una escuela de tauromaquia, pero él desafortunadamente sufre un accidente y al maestro lo deja mal y él decide convertirse, dejar la tauromaquia y más bien decide pintar todas estas figuras literarias de lo mismo, profe. ¿Usted recuerda cuál fue la primera exposición que él realizó? Bueno, digamos que de las que se conocen oficialmente, porque el gusto de él por la pintura arranca más o menos como hacia los 14 años, eh, pero digamos que va desarrollando ese gusto por la pintura particularmente, luego va a trabajar más el tema de la escultura. De las primeras obras que se conocen de Fernando Botero es en 1959, eh, y allí básicamente comienza a trabajar ese estilo particular de todo lo que tiene que ver con las figuras infladas, con todo lo que tiene que ver con el figurismo, que luego digamos que es lo que él va a trabajar particularmente. Mm, y por supuesto, digamos que ahí es donde se comienza a dar su principal estilo. Ahora, en 1959 saca la obra, espérame, ya te confirmo, es El Niño, eh, ya te la confirmo exactamente, que es El Niño de Vallecas. Esa es la primera obra que se reconoce de Fernando Botero oficialmente saliendo en un circuito comercial en el 59, particularmente en Colombia, digamos que comienza a tener acogida, pero particularmente El Niño de Vallecas comienza a ser bastante disruptivo en Europa. Va a tener bastante acogida principalmente en Europa y posteriormente en Estados Unidos. Pero oficialmente la obra del Niño de Vallecas del 59 podría decirse que es de las primeras obras que lanzan los circuitos comerciales, Fernando. Interesante. Dale, Dieguito. Bueno, mi profe, continuando con esto de todo el procedimiento que tuvo Fernando Botero, pues me llama algo y es una curiosidad que tenemos todos, ¿no? Y es por qué esa elección de Fernando Botero por estas figuras voluminosas o gordas en sus obras, que pareciera que fuera como una manifestación como deliberada de su intención de utilizar la exageración como medio para la satírica social y la crítica cultural, ¿se puede decir? Sí, bueno, ahí hay algo muy, muy importante que tú acabas de mencionar, y es que Botero, perdón, en diferentes ocasiones menciona que él no pintaba ni hacía esculturas de gordos, ¿no? Y eso es muy importante entenderlo en su obra porque a pesar de que él podría hablarse de que es uno de los grandes exponentes del arte figurativo en América Latina,
también hay que entender que dentro de la vanguardia de lo que es el arte figurativo, pues él creó su propia expresión, su propia línea, que es el boterismo. Y en ese orden de ideas, realmente cuando él se aproximaba a estas figuras curvilíneas, cuando uno miraba la estética de la inflación en el volumen y lo que denominaríamos popularmente como gordas, pues realmente mm, él no lo estaba mirando en términos de como uno tradicionalmente lo avalaría desde unas estéticas de la fealdad o de la belleza, sino que tiene que ver con un estilo bastante disruptivo en torno a una crítica, como tú lo mencionabas, a los cánones existentes del arte, los cánones tradicionales existentes en el arte que resumían todo lo que tenía que ver con una figura estilizada, la silueta, que era lo bello, que era lo armónico, pero también era una postura bastante crítica frente a la sociedad de consumo. ¿Sí? Y eso, digamos que es una de las cuestiones que son más valiosas de entender del arte de Botero, y es que posiblemente él va a crear una tendencia en los siguientes años que va a ser emulada en Europa particularmente, pero también en algunos países latinoamericanos, sobre cómo contemplar esa dimensión social desde la pintura y desde la escultura, a partir de una crítica, a partir de una crítica que se ve evidentemente en la sobredimensión de la plástica, por un lado, desde la escultura, pero también desde la pintura. Entonces, digamos que eso es particularmente lo que lo hace valioso. Ahora, si nos ponemos a revisar el planteamiento de Botero, que si bien podríamos decir, no es que se quede estancado en el tiempo, él conserva una estética en términos de cómo se ven las líneas y cómo se ve el volumen y cómo se plasma el trazo. Podemos ver, por ejemplo, identificar a lo largo del tiempo cómo si a medida que va avanzando, hay también una crítica profunda desde la cotidianidad, ¿sí? Desde las realidades, por ejemplo, que vive en Latinoamérica y particularmente Colombia. Entonces uno lo ve, por ejemplo, en la muerte de Pablo Escobar, lo ve en La Familia, que son algunas de las obras de él, que definitivamente hay otro planteamiento, ¿sí? Si bien siguen siendo figuras infladas, figuras gordas, como se denominaría, ya también hay unos contextos, hay unas lecturas, hay unas sensibilidades frente a los contextos políticos, sociales que vivía en su momento el país. O sea, prácticamente es como o sea, Botero en sus obras, al hacer esa exageración en sus obras, ¿cierto? Se crea como una distorsión también que hasta a veces la veo que es como humorística, ¿cierto? Que a menudo sirve como una crítica mordaz de esta sociedad contemporánea, ¿no? O de la sociedad contemporánea. Y destaca pues esa obsesión también en parte, creo que es de la sociedad con la perfección física, como lo acabas de decir, y cuestiona lo que es la alineación y la insatisfacción que esto puede generar al público que trata de como connotar ese tipo de arte. Sí, así es. Particularmente, yo creo que uno ve, por ejemplo, ahorita que estábamos hablando del Niño de Vallecas, que él básicamente, bueno, esa es la primera obra oficial que se le conoce a él, pero vemos que es más una réplica, por ejemplo, a la obra de Velázquez, de alguna manera a la obra de Velázquez. Pero luego uno ya lo ve avanzando, por ejemplo, lo que te mencionaba, la muerte de Pablo Escobar en el 99, pero bailando en Colombia también, por ejemplo, hacia los 80s, ¿sí? Y uno sí ve una evolución de él hacia las realidades colombianas, hacia las cotidianidades. Entonces, en últimas, uno podría decir que Fernando Botero también es un pintor y un escultor que de alguna manera aborda las dimensiones del realismo mágico que desde otras artes, por ejemplo desde la literatura con Gabriel García Márquez, planteaban, solamente que lo hace desde un estilo bastante exagerado, desde una lógica de la exageración, desde lo que uno podría hablar incluso de una estética de lo grotesco, pero finalmente lo que plasma son unas realidades sociales políticas importantes.
Yo quiero acotar algo. Leía un artículo de la BBC que lo trajeron a colación por la muerte de Fernando Botero. No sé si el profesor tenga en cuenta a Jaime Cerón. Es un crítico, curador colombiano y creo que ha tenido acercamiento con el Ministerio de Cultura acá en Colombia. Y él puntualmente indicaba y acotó también lo que dice el profesor, que en los años 70 y 80, cuando Botero hace estas ilustraciones, empieza como por familias, las familias antioqueñas, por personalidades de la élite de Europa. Entonces esto para él, al concepto de Jaime Cerón, eh, fue como un tema de bajar, por decirlo así, como el ranking y el prestigio que tenía Fernando Botero en los años 70 y 80 por hacer este tipo de ilustraciones, ¿no? Entonces esa gente de la élite decía, pero este tipo, ¿por qué no se está pintando? ¿Por qué está haciendo esto? Esto es una burla. Entonces, profe, ¿usted qué piensa sobre eso? O sea, ¿es válido ese tipo de críticas a la hora de que, como bajar ese ranking a este maestro? Bueno, ese es un gran debate que se ha dado en torno a la obra de Fernando Botero. Yo coincido aquí con Cerón en el punto de que no como algo negativo realmente. Yo creo Ok, que algo que tiene el arte figurativo, como si uno lo pudiera decir, como dentro de una de las vanguardias del arte sí, contemporáneo, y particularmente el boterismo, es la posibilidad que le da al arte de salir de las grandes salas de exposición y ampliarlo a las plazas, ¿sí? Llevarlo a la gente del común. Y eso lo vemos por un lado en la estética de Fernando Botero, ujú, porque efectivamente comienza a pintar y a hacer esculturas de las cotidianidades, ¿sí? O sea, por ejemplo, el cuadro de una mujer comiendo un banano, ¿sí? Que también es súper famoso. O el que hablábamos de la familia, que es muy famoso y es prototípico de la familia antioqueña, como bien lo mencionabas. O el de la gente bailando en Colombia, que es muy significativo en términos de de algunas parrandas campesinas que se desarrollan en diferentes lugares, pues da cuenta efectivamente de plasmar desde lo estético unas realidades de la sociedad colombiana, pero por el otro lado también hay una intervención del arte en sacarlo, como lo decía, de las grandes salas de exposición y llevarlo efectivamente a plazas, llevarlos a lugares donde otras personas puedan tener acceso. Claro ejemplo de ello es, por ejemplo, eh, todos los monumentos que conocemos de Fernando Botero en Medellín, ¿sí? sí, Por otro lado, tenemos pues la Plaza Botero, por supuesto que es súper famosa. Acá tenemos el Museo Botero, en Bogotá también, que precisamente es bajar un poco ese concepto del arte élite a un arte mucho más el, para la gente, ¿sí? Que la gente lo pueda significar, que la gente lo pueda tener, pero también lo llevó a grandes plazas del mundo. Entonces, por ejemplo, a Francia, estuvo en París, por ejemplo, en los Palacios Elíseos, ¿sí? En los jardines del Palacio Elíseo. Estuvo, por ejemplo, en la Quinta Avenida de Nueva York, ¿sí? En diferentes lugares que definitivamente tenían una mayor concurrencia y podría decirse son masivos, no son tan de la élite como inicialmente uno creería que es una galería, aunque se codeaba con la élite, porque en efecto pues sabemos que muchas de las obras de él luego fueron cotizadas por unos valores de millones de dólares. Muchas obras de él están en este momento valuadas entre 8, 9, 10 millones de dólares. sí. Se considera que es uno de los pintores y escultores más costosos en términos de la evaluación de sus obras que hay actualmente en el mundo. Entonces, digamos que es un complemento bien interesante lo que hace, porque en últimas su arte uno podría decir es caro, ¿sí? Es costoso, Sí, es de claro. gran valor económico, pero a la vez también hay una reciprocidad social frente a cómo él lleva el arte también a otros escenarios que no necesariamente son de la élite. Perfecto. Bueno, Clarita, ¿tienes algo más? Creo que ya quedó congelada.
No se te escucha. Aquí estoy. Bueno, profe, el maestro, siendo así, deja un gran aporte a la cultura de Colombia, no solo por ser un representante importante del país, sino por el legado que deja, porque él retrata a su manera la realidad colombiana y hace una crítica social que queda plasmada en sus obras. No solamente ya que fueron importantes, sino las donaciones que hizo al Museo de Antioquia y al Banco de la República, profe. ¿Cómo evoluciona el estilo del maestro a lo largo de su carrera? ¿Y usted cree que qué le espera a las obras a lo largo de aquí en adelante después del fallecimiento del maestro? Bueno, como lo mencionaba anteriormente, hay digamos que hay una masa crítica, especialmente que señala que Fernando Botero se quedó estancado en su estilo, ¿sí? Sin embargo, particularmente yo consideraría que si bien desde la estética, desde la forma en cómo él trabaja, la línea, cómo trabaja el volumen, digamos que uno encuentra una coherencia durante mucho tiempo, ¿sí? Particularmente desde los 80s, uno ve una coherencia en ese estilo. Realmente desde lo narrativo sí hay unos cambios importantes, ¿sí? Como lo mencionaba anteriormente. Y es que para él inicialmente el tema de la escultura y de la pintura quizás estaba más relacionado con la cotidianidad de la gente, en eso que llamaríamos el realismo mágico desde una pintura a una escultura, pero posteriormente él ya toma, digamos que unas posturas políticas, sociales de coyuntura importantes, ¿sí? Que eso, por ejemplo, uno ya lo ve en obras como las que mencionaba anteriormente de la muerte de Pablo Escobar, ¿sí? Y hay obras similares que retratan precisamente los episodios de violencia, de conflicto que vivía el país. Entonces yo lo que veo es que, claro, estética y narrativamente, probablemente, estéticamente hablando, desde los 80 vamos a ver como una misma línea, ¿sí? De la pintura y la escultura, pero narrativamente sí hay unos cambios significativos en lo que él produce, en las sensibilidades que él genera frente a unos temas coyunturales de Colombia, sin salirse siempre de cómo capta su visión de las realidades del país. Ahora bien, frente a lo que tú señalas de qué va a pasar ahora con el arte de Fernando Botero, yo creo que va a ser una época de renacimiento del boterismo. Vamos a tener quizá más generaciones que se quieren inclinar por el tema de esta subcorriente del arte figurativo. Probablemente, y esto ocurre mucho no solo con la muerte de Botero, sino con la muerte de otros artistas extremadamente reconocidos, por ejemplo, como Picasso, como Andy Warhol, ¿sí? Que posteriormente las obras tienen una mayor valía, ¿sí? Entonces también podemos ver probablemente en los próximos meses que las obras de él van a comenzar a cotizarse muchísimo más, se va a ver una mayor apertura, espero yo, de lo que es el boterismo en otros países latinoamericanos, en museos, en galerías. De hecho, recientemente ya comenzaron homenajes alrededor del mundo con algunas de sus obras. Entonces, yo esperaría que eso es lo que va a pasar. Pero definitivamente como un aporte a lo que es el arte figurativo, el boterismo va a continuar por muchos años. A mí algo que me llama la atención, profe, es cómo la influencia artística de Botero proviene de un renacimiento italiano, ¿no? Especialmente investigaba y encontraba maestros como Rafael y Leonardo da Vinci. No conocía absolutamente ese tipo de mímesis o ese tipo de abstracciones que pudo haber utilizado el maestro Botero, de las cuales estudió y admiró profundamente las obras de estos artistas que hoy en día pues, son artistas renombrados. Y cómo adoptó desde la pintura renacentista también
como la atención al detalle y la perspectiva, y lo funcionó como con su estilo personal. De hecho, hace unos días estuvieron mostrando el lugar donde él dibujó y perfeccionó, y algunas dejó ahí todavía a medias, y uno nota cómo en esos dibujos, en esos trazos, cómo se refleja un enfoque en representación tridimensional de las formas y una meticulosa atención a esos detalles, ¿no? Incluso siendo así unas figuras pues exageradas y de los objetos, ¿no? Y cómo la combinación de estas influencias renacentistas con su enfoque en la exageración le otorga, perdón, a su arte pues una singularidad pues notable y que va a ser reconocida por muchos años. Sí, sin duda lo que tú mencionas, particularmente Fernando Botero, mm, toma no solo el tema de la tridimensionalidad, sino también el esquema de iluminación, ¿sí? Particularmente pues desde la pintura, ¿no? Entonces, tú puedes ver en este momento de cómo la manera en la que se da la iluminación en la pintura de Botero genera ese efecto realista, a pesar de que es exagerado, genera ese efecto realista y por supuesto da el volumen propio de la tridimensionalidad, que es algo efectivamente, como lo mencionabas, eh, una abstracción de lo que es todo el movimiento renacentista. Pero fíjate, por ejemplo, que inicialmente Fernando Botero toma como algunas fuentes para inspirarse a Velázquez, ¿no? Precisamente lo hablábamos al inicio. De hecho, la primera pintura que se conoce, que era la que hablábamos del Niño de Vallecas, pues uno lo ve y básicamente es una respuesta o es una mímesis, como tú mismo lo señalabas, a Velázquez, ¿sí? A la obra que lleva el mismo nombre de Velázquez. Contraposición. Pero también, por ejemplo, uno puede ver en la obra de Botero muchas intertextualidades con algunas pinturas de Picasso, por ejemplo, ¿sí? También uno puede ver, por supuesto, pues al ser un tema de vanguardia, también ve ciertos elementos claves de los grandes clásicos del arte, ¿no? Y particularmente del arte europeo, ¿sí? Entonces, por supuesto, digamos que en todo proceso artístico, mm, todos los artistas van a tener siempre unas mímesis, van a tener unas reinterpretaciones también de obras de otros artistas que consideran referentes y pues en el caso de Fernando Botero, pues no es la excepción, ¿no? Vamos a encontrar efectivamente unas formas de plasmar la realidad a partir de eso que los grandes artistas, unos grandes artistas europeos, pues ya han plasmado, ¿no? Entonces, eso también es importante. Ok, profe, yo no me quiero ir sin hacerte una pregunta. No sé si has visto un artículo que publicó Infobae, en donde dan como un ranking saliéndonos del tema, evidentemente de Fernando Botero, pero hacen como como un ranking. Y leo textualmente en el artículo, su titular dice, así que Andy Warhol es mejor que Picasso. Y esto lo retrata otro también crítico de historia, bueno, de la historia del arte. Él trabaja con el Washington Post y se llama Blake Gottlieb. ¿Qué piensas tú, profe, de esa apología? O sea, que así que es mejor Warhol que Picasso. Bueno, no he tenido la oportunidad de leer el artículo, Ujú. pero digamos que mm, acá hablando un poco de que las estéticas también son bastante subjetivas y un poco también pensándolo desde la norma del gusto de Hume, pues en últimas la cuestión de que un artista sea mejor que otro tendrá que ver mucho con las percepciones de quien lo concibe de esa manera, ¿sí? Sin duda, tanto Picasso como Warhol, al igual que Botero,
pues están marcando unas líneas estéticas, narrativas, desde la técnica también, muy importantes, ¿sí? Y valiosas para los contextos en los que vivieron. Así que asegurar en este momento que Picasso es mejor que Warhol o Warhol es mejor que Picasso y que Fernando Botero podría llegar a ser el mayor exponente del arte figurativo latinoamericano, por ejemplo, pues también ya dependerá mucho de las corrientes estéticas que perciba cada analista de arte, ¿no? Cada crítico de arte. Entonces, digamos que, pues, frente a lo que tú preguntas, es bastante subjetivo. Si ya lo preguntas desde mi punto de vista, por supuesto, yo diría que Picasso finalmente es un artista fundacional en términos de las simetrías, de las formas, de la manera en la que se le apunta al tratamiento con las figuras geométricas de la realidad. Pero pues obviamente Warhol ya va por otra tendencia, ¿sí? Y es efectivamente, es indudable que él es el máximo, o por lo menos uno de los máximos exponentes del pop art, y con él la apertura de lo que supone también el arte en términos de lo popular, ¿no? En términos de el kitsch también, ¿no? Entonces, digamos que yo lo vería bastante subjetivo el tema de poder decir quién es mejor que el otro. Yo diría que cada uno marca unos hitos importantes desde los contextos en los que comienza a generar su arte. Gracias por enseñarnos pues esto que el arte de Botero ha tenido pues un impacto significativo en la historia, tanto para Colombia a nivel internacional, desde esa percepción de la belleza y la figura del arte colombiano y pues que yo creo que ahora sí va a ser como más valorado, ¿no? Como que siempre como cuando fallecen algún artista de talla internacional como Botero, o aquellos que hayan fallecido, siempre uno tiene la delicadeza de investigar más sobre su vida, o por ejemplo, no me imagino estos fines de semana lleno, todos los museos en los cuales hay una figura o hay un cuadro, pintura sobre óleo, acuarela de Botero, y ahí sí vemos todos ahí connotando y tratando de notar ese arte de Botero y deleitándose cuando, cuando ahorita es donde va a tener más impulso su arte, ¿no? Que cuando estuvo en vida, ¿no? ¿Qué cosas es así es la vida, ¿no? O sea, como no sé si es ironía de la vida o qué, porque como cuando estamos vivos, como que no se valora y cuando ya no está, se valora el doble. ¿Usted qué piensa respecto de eso, profesor? Bueno, lo que pasa es que finalmente yo, como lo señalaba ahorita ante la pregunta de Clara, eh, digamos que pasa casi con todos los artistas, ¿no? Finalmente la valoración, el culto a una línea de arte termina dándose póstumo al artista, ¿no? Y finalmente un Picasso tampoco es que haya sido completamente valorado sobre lo que hizo en vida. Lo mismo que un Andy Warhol, por ejemplo, ahorita tomando el caso que menciona Julie. Pero yo sí considero que en el caso de Fernando Botero, sí se dio un amplio reconocimiento. Quizá nadie es profeta en su propia tierra, porque es cierto, digamos que en un país que todavía no tiene unos consumos culturales, unas apropiaciones culturales y artísticas lo suficientemente robustas, pues el arte pasa a ser muy subsidiario y pues poco entendido también. Y en ese orden de ideas, pues el arte de Botero más bien no es que no se conociera, sino que era incomprendido, tanto así que él tenía que salir a reflexionar muchas veces sobre lo que su arte implicaba. Pero yo sí considero que, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, el boterismo y particularmente lo que ha hecho lo que hizo Fernando Botero con su obra, sí ha tenido unas trascendencias interesantes, a tal punto que, como lo mencionaba anteriormente, Forbes ha señalado que Botero era uno de los artistas vivos mejor valorados en el mundo, ¿sí? Entonces, digamos que ahora el trabajo póstumo
pues será efectivamente que comencemos a reconocerlo dentro del arte colombiano y darle el valor que se merece a toda la apuesta artística que él generó. Aunque nos falta una serie, una novela que retrate toda su vida, ¿no? Que estamos Vale. en Colombia. Sí, sí, sí. Bueno, profe, muchas gracias por este espacio. Le agradezco mucho, le agradecemos mucho.